título. Vamos a añadir una capa para los botones. Y vamos a añadir otra capa que la vamos a llamar Action. ¿Para qué utilizo esta capa de Action? Porque es que yo necesito que la película se quede parada al iniciar y que él espere la acción del usuario para que se ejecute alguna escena. Si no le pongo nada aquí, no le pongo un stop, pues va a pasar por encima de los botones y nunca los vamos a ver, ¿sí? Entonces, sí está grabando. Es que F7 pausa, es F7, F8, F9, ¿no? Estamos grabando. Bueno, entonces ahora vamos a... Aquí se me fue un fotograma de más, ¿no? Clic derecho, eliminar fotograma, quitar fotograma. Bueno, y aquí también se nos fueron fotogramas de más, porque presionamos una tecla para revisar el video. Bueno, entonces aquí en esta vamos a agregar una acción y la acción básicamente es un stop, ¿cierto? Entonces le damos stop y ya tenemos la película parada ahí. Entonces si ustedes observan, aquí aparece una A, ¿cierto? Una A. Ahora entonces en la capa de botones vamos a agregar botones, pero esta vez no vamos a hacer los botones, sino que vamos a utilizar la galería de botones que tiene Flash. Entonces para ello vamos a ventana, vamos a donde dice bibliotecas comunes y aquí dice botones. Estos botones ya están prediseñados, nos ahorran mucho trabajo, pero no todas las veces vamos a apoyarnos en ellos porque la gente se va a dar cuenta de que uno es perezoso y no hace los botones, ¿sí? Uno puede diseñar sus propios botones. Ahora se me acoplaron estos, tengo que cerrar acá. Bueno, en este panel de botones hay diferentes carpetas y en cada carpeta hay un modelo de botón diferente, ¿no? Supongamos que quiero unos botones redondeados. Vamos a ver estos botones, abrimos. Y aquí, si hago clic, por ejemplo, en Rounded Blue, veo un modelo de botón. Rounded Blue 2, otro modelo de botón. Rounded Green, entonces otro modelo de botón. Así podemos usar diferentes modelos, pero por ejemplo aquí también tenemos este que dice botones Tube. Doble clic como que no me está... Es este, el gris, púrpura, etcétera, ¿sí? También tenemos los clásicos, esos botoncitos, pero esos botones no son apropiados para colocarles texto encima, ¿sí? Entonces sirven para otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a utilizar cualquiera de esos y ustedes luego seguramente los van a revisar, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, el botón Blue para que llame bueno, el fondo es azul, cambiemos de color, El botón Gold vamos a utilizarlo para que llame la escena 2, ¿sí? Entonces arrastramos sobre el escenario en la capa de botones, ¿no? Y soltamos. Fíjense que ya tengo el botón en el escenario y también tengo el símbolo en la biblioteca. Digamos que quiero un botón verde para la escena 3, entonces lo arrastro y lo coloco acá. Y quiero un botón rojo para la escena 4. Recordemos que solo tenemos 3 escenas después de la escena principal, ¿sí? Entonces 3 botones. Ya puedo cerrar esto. Ahora hay que editar el botón porque todos van a decir Enter, pero necesitamos un mensaje más específico. Entonces lo que hacemos es que vamos a seleccionar el primer botón. El problema es que el color de fondo no me deja ver la línea alrededor del botón. Vamos a quitar el color de fondo por ahora. Vamos a dejarlo en blanco mientras tanto para poder ver los objetos cuando los selecciono, ¿sí? Entonces utilizamos la de transformación libre para cambiar las dimensiones del objeto, ¿sí? Ahora
Ahora no estamos viendo el título porque el título lo pusimos blanco, ¿recuerdan? Bueno, vamos a cambiar también el tamaño de estos botones. Ahora, si quisiéramos, podríamos dejarle el enter y al frente colocarle un mensaje, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo. Pero veamos cómo podemos editar el botón. Si nosotros entramos al botón, el primer botón, que es el botón Gold, presionando doble clic en él, vemos todas las capas que tiene ese botón. O sea que esos botoncitos tienen su trabajo, ¿no? Entonces aquí aparece, aquí donde dice Oval Out, no sé qué cosas. Tendríamos que estirar esto para ver más. El borde, mire, está el borde, la parte de afuera, el borde interior, la parte de adentro y el texto, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 capas tiene ese botón. A mí me interesa básicamente no es editar el color, sino editar es el texto, ¿sí? Entonces si está bloqueado, pues simplemente lo desbloqueamos y aquí en reposo, fíjense que ya queda seleccionado el texto. Utilizo la herramienta texto y ya puedo entrar en el botón y cambiar lo que dice ahí, ¿sí? Entonces yo podría escribir aquí escena 1. Cuando hago un clic afuera, ya tengo escrito escena 1, ya está arreglado, ¿ok? Salimos del botón y haríamos lo mismo para el siguiente botón, doble clic. Nos ubicamos en la capa de texto. Esas están bloqueadas todas. Pues desbloqueemos solo la que me interesa. Selecciono el objeto, herramienta texto y aquí vamos a poner escena 2. Nos salimos del botón y aquí fíjense que yo coloqué escena 1 y nosotros vamos a la 2, ¿no? O sea, esto es para que el usuario sepa que voy a la primera escena de la película. Él no tiene por qué saber que internamente es la escena 2, ¿sí? Eso solamente lo sabe el que está desarrollando la animación. Y en este tercer botón, lo mismo, ¿no? Entonces, desbloqueamos, herramienta de texto, escena 3. ¿Listo? Ahora lo que tengo que programarle es la acción a los botones. Bueno, pero como yo no voy a colocar texto aquí al frente, vamos a seleccionar los botones y los vamos a colocar en la mitad, más o menos acá. Ahora sí le voy a programar la primera acción a este botón. La idea es que este botón me lleve a la escena siguiente, ¿sí? Entonces clic derecho, acciones, y en el panel de acciones entonces le vamos a decir, utilicemos el asistente, funciones globales, control de clip de película on. Entonces on release, ya sabemos para qué es on release, ¿sí? Y luego le vamos a decir que control de línea de tiempo y le vamos a dar un go to para que él diga a dónde nos va a llevar. Entonces go to, y este debe ser on go to and play, o sea, vaya y ejecute, ¿sí? El go to and stop va pero se queda parado. Entonces acá en el go to and play debo decirle a qué escena voy a ir. Entonces, ¿a qué escena voy a ir? Puedo decirle que a la escena siguiente, ¿no? Pero también le puedo decir acá a la escena 2, ¿sí? Recuerden que la escena 2 es la primera escena para el que está viendo la película, ¿cierto? Entonces marcamos escena 2. ¿Y a qué fotograma? Al primer fotograma. Con eso es suficiente para que él salte y nos lleve a la siguiente escena. ¿Listo? Ahora entonces vamos a plegar acá el panel para seleccionar el otro botón. Desplegamos nuevamente el panel y aquí le programamos otro código. On go to. Este nos va a llevar es a la escena 3, fotograma 1. Y al último le hacemos lo mismo. On go to y a la escena 4 fotograma 1. Bueno, pero si vemos, cada vez que mandemos a llamar una escena, pues se va a ejecutar esa escena y la escena va a seguir caminando. Entonces, si yo mando la escena 1, él luego va a hacer la escena 2 y la 3, ¿sí? O sea que yo tengo que ir a editar también las escenas. Entonces vayamos a la escena número 2. Está bien que él se reproduzca aquí, pero cuando él termina,
yo necesito que él vuelva otra vez, ¿cierto? ¿A dónde? Al menú de botones, ¿cierto? Entonces simplemente lo que va a hacer es agregar otra capa, y al final de la película aquí, al final de la escena, perdón, en el último fotograma insertamos un fotograma clave. Y aquí le programamos un action. ¿Para qué? Para que nos devuelva la escena donde estábamos, ¿cierto? Entonces aquí le damos aquí no es ningún on porque esto no es un botón. Aquí toca decirle directamente go to. Entonces, ¿a dónde nos tiene que llevar? A la escena número 1, fotograma 1. ¿Ok? Listo. Ahora nos debemos ir a la escena siguiente, a la 3. Y aquí hay que hacer lo mismo, ¿cierto? Vamos a insertar otra capa. Y en esta capa, en el último fotograma, primero hay que darle fotograma clave. Ahora sí, le damos acciones. Y le decimos que nos lleve, ¿a dónde? A la escena 1. Escena 1, fotograma 1. Y ahora nos vamos a la escena 4 y debemos crearle otra capa, pero ojo, estoy en la capa carro. Si le creo otra capa encima de carro, quedan esas dos capas afectadas por la guía de movimiento. No nos interesa eso, ¿cierto? Entonces nos paramos en la guía, insertamos nueva capa y observen que esa capa ya está por encima de todo eso, ¿sí? O sea, no es afectada por la guía de movimiento. Y en la capa 6 metemos un fotograma clave y vamos a insertarle el código para que él vaya a la escena número 1, a la escena 1, fotograma 1. Listo, entonces ya tienen retorno las escenas, ¿cierto? Ahora volvamos a la escena 1 y ahora sí le podemos aplicar el colorcito para que queden las nubes. O bueno, si no queremos hacer eso para que no necesariamente nos quede, estas las podemos ir cerrando ya, ¿no? Estas animaciones. Vamos a la escena 4 y a esta escena le vamos a poner un color. Entonces simplemente podríamos añadir aquí en montaña, le insertamos una capa, la capa 7, la bajo para que quede última capa y a esto le pongo fondo. Y a ese fondo entonces le vamos a colocar un rectángulo. Entonces vamos a hacer un poquito más pequeño el escenario. La montaña está más salida del escenario, entonces vamos a tapar la montañita primero para poder ver qué es lo que tengo que rellenar, ¿cierto? Bloqueemos todas las capas menos esta. Ya sabemos para qué, ¿cierto? Para evitar un accidente. Y en rectángulo entonces vamos a escoger el color de relleno de una vez del rectángulo, que sería el color del cielo, y lo vamos a dibujar. Ahora podemos ver que ya tiene su colorcito ahí. Y nos vamos entonces a la escena 1 y a este sí le podemos colocar un fondo diferente, ¿sí? Color de fondo diferente, que puede ser una imagen o puede ser otra cosa, ¿cierto? Por ahora solamente le voy a poner un color. Entonces el color no va a ser azul, pongámosle un color distinto, ¿no? No, el negro no. Este grisecito puede servir, ¿sí? Entonces la idea es que cada escena pues puede tener su propio fondo también, ¿no? Bueno, entonces aquí dice menú de escenas, están los botones, vamos a guardar los cambios. Esto se va a llamar escenas y botones. Lo vamos a guardar en la carpeta Flash ATSI. Y ahora vamos a probar nuestra película. Fíjense que esta escena sí, solo tiene un fotograma, nada más. No tiene por qué tener nada más, ¿sí ven? Y además, pues puede tener varias capas, pero cada capa tiene su propia función.
Entonces vamos a dar